5 cosas sorprendentes ocurrieron después de la muerte de Jesús. La primera fue un gran terremoto. La creación misma reaccionó al fallecimiento del Hijo de Dios. Mateo nos dice que la tierra tembló y las rocas se partieron, como si la naturaleza no pudiera permanecer indiferente ante un evento tan trascendental. Este lenguaje no es casual. El temblor representa una respuesta física al acto divino del sacrificio en la cruz. No fue solo una perturbación geológica, sino un testimonio que marcó ese momento como uno de los más significativos de la historia espiritual de la humanidad. En segundo lugar, se abrieron las tumbas, un evento registrado solamente por Mateo. Muchas sepulturas se quebraron, y los cuerpos de los santos que habían muerto resucitaron. Luego de su resurrección, estos santos salieron de sus tumbas, entraron en la ciudad santa de Jerusalén y se aparecieron a muchos. Mateo 27, 52, 53 relata este suceso único. Aunque Palestina se encuentra en una falla sísmica activa, el hecho de que se produjera una resurrección en medio de un terremoto apunta claramente a una intervención divina. Dios usó la tierra para confirmar el poder de la cruz y preparar el camino para otro gran acontecimiento, la resurrección de Jesús. La resurrección de estos santos fue un anticipo profético del triunfo que Jesús alcanzaría sobre la muerte. Ellos fueron descritos como los que dormían, un término que en el Nuevo Testamento se refiere a los creyentes que han muerto, pero cuya salvación está asegurada. Su reaparición en Jerusalén fue un testimonio visual y milagroso del poder de Cristo para vencer la muerte. Se cree que estos santos eran personajes piadosos del Antiguo Testamento, escogidos por Dios para presenciar y anunciar la victoria espiritual que se sellaba en la cruz. Su presencia era una señal viva del inicio de una nueva era. El hecho de que estos santos se levantaran solo después de la resurrección de Jesús enfatiza que Él es las primicias de los que durmieron, como enseñó Pablo en 1 Corintios 15, 20-23. Él fue el primero en resucitar con un cuerpo incorruptible, dando paso a la promesa de vida eterna para todos los que creen en Él. Así como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados. Esta secuencia divina revela que la muerte fue derrotada por la misma muerte de Jesús y que su resurrección garantiza la nuestra. El sepulcro ya no es un final, sino una transición hacia la gloria. Jesucristo, al resucitar, abrió un nuevo camino para toda la humanidad. A través de su sacrificio, se nos ofreció la posibilidad de compartir en su victoria. Sin embargo, es importante destacar que los santos resucitados no salieron de las tumbas hasta que Él resucitó primero. El Evangelio no especifica si volvieron a morir o si fueron llevados al cielo con Jesús, pero su resurrección temporal fue una señal poderosa. El predicador Charles Spurgeon comentó que mientras el corazón humano permanecía indiferente, las rocas se partieron. La tierra respondió con más sensibilidad que los mismos hombres por quienes Cristo entregó su vida. Es probable que Mateo quisiera que comprendiéramos que hubo 2 terremotos, uno en la muerte de Jesús y otro en su resurrección. Ambos sacudieron no solo la tierra, sino la historia misma. El poder de la vida nueva que brotaba de la tumba de Cristo fue tan intenso que incluso despertó a algunos justos del pasado. Este relato, uno de los más enigmáticos del Evangelio de Mateo, no se repite en ningún otro texto del Nuevo Testamento. Aún así, subraya el mensaje central del Evangelio. La cruz no fue el fin, sino el inicio de una revolución espiritual imparable. En tercer lugar, el velo del templo se rasgó en 2. Mateo 27, 50, 51 nos cuenta que, tras clamar a gran voz, Jesús entregó su espíritu voluntariamente. En ese mismo instante, el velo que separaba el lugar santo del Santísimo se rasgó de arriba abajo. Este velo era la barrera física entre Dios y el hombre, un símbolo del pecado que impedía el acceso a su presencia. Su rasgadura fue un acto divino, no humano, señalando que ahora, gracias a Jesús, los creyentes tienen libre acceso al Padre.
La muerte del Salvador abrió el camino al corazón de Dios. Hechos 6:7 menciona que muchos sacerdotes se convirtieron al cristianismo, y quizás fue esta señal la que abrió sus ojos. La destrucción del velo fue probablemente conocida por los mismos líderes religiosos que presenciaron su ruptura. Hebreos 9.1-9 describe detalladamente la estructura del templo, con su velo separando el lugar más sagrado. Ese velo era un recordatorio constante de la separación entre Dios y los hombres. Solo el sumo sacerdote podía cruzarlo una vez al año, y con sangre. Pero ahora, gracias a Cristo, todos podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. La carta a los Hebreos también nos dice que ahora tenemos un nuevo y vivo camino hacia el lugar santísimo, abierto a través del cuerpo rasgado de Jesús. La carne de Cristo se convirtió en el nuevo velo, desgarrado para que nosotros pudiéramos entrar. Su sacrificio eliminó para siempre la barrera del pecado. El antiguo sistema de sacrificios no podía eliminar el pecado, solo lo cubría temporalmente. Pero la cruz hizo lo que ningún rito pudo hacer: restaurar la comunión directa entre Dios y el hombre. La obra de Jesús fue completa, perfecta, suficiente. Hebreos 4:14-16 nos recuerda que tenemos un sumo sacerdote que nos comprende, porque fue tentado en todo, pero sin pecado. Por eso podemos acercarnos con valentía, sabiendo que hallaremos misericordia y gracia. La muerte de Cristo y el velo rasgado no solo fueron señales físicas, sino verdades eternas. Ya no hay separación. El acceso ha sido garantizado por el mismo Hijo de Dios. Al morir, Jesús no solo venció al pecado, sino que garantizó una relación restaurada con el Creador. A través de su sacrificio, los creyentes pueden entrar en la presencia divina sin temor. La carta a los Hebreos afirma que Jesús es nuestro sumo sacerdote superior, y que su sacerdocio es eterno y perfecto. El antiguo velo, tejido con materiales preciosos como púrpura, azul y lino fino, colgaba como un muro simbólico entre Dios y los hombres. Ahora, mediante su sacrificio, ese muro ha sido derribado. La sangre de Cristo abrió una nueva senda para llegar al lugar más sagrado. Su cuerpo fue desgarrado como símbolo del velo roto, y eso cambió todo para siempre. Separación terminó. El acceso al cielo está libre para aquellos que creen en Él y lo siguen con fe sincera. La profundidad de lo que ocurrió en ese momento es inmensa. El velo representaba constantemente que el pecado impedía al hombre ver a Dios. Aunque se ofrecían sacrificios diarios, uno especial se realizaba anualmente para expiar los pecados del pueblo. Sin embargo, ninguno de esos sacrificios podía limpiar el alma por completo. El sacrificio de Jesús cambió la historia. Fue suficiente. Fue eterno. En ese instante sagrado, lo imposible se volvió realidad. La humanidad, antes separada, ahora podía reconciliarse con su Creador. La obra redentora de Cristo puso fin a siglos de separación espiritual. Gracias a lo que Cristo logró en la cruz, las barreras que nos alejaban de Dios fueron destruidas. Ya no es necesario un mediador humano que entre al lugar santo por nosotros. Ahora podemos presentarnos ante Dios con confianza. Hebreos 4:14-16 nos anima a acercarnos al trono de la gracia, seguros de que hallaremos ayuda. Jesús, que sufrió como nosotros y nunca pecó, comprende nuestras debilidades. Él intercede por nosotros en el cielo. En el momento exacto de su muerte, la cortina fue rasgada de arriba abajo por una mano invisible, una señal de que todo había sido consumado. El cuerpo de Cristo fue quebrantado por nosotros y ese acto se refleja en el velo que se rasga. A través de su sufrimiento, se abrió el camino hacia el Padre. La cortina gruesa y tejida, símbolo del pecado humano, ya no tiene razón de ser. Las sacudidas naturales que acompañaron su muerte fueron como un eco del dolor que el universo sintió al perder a su Creador. Toda la creación parecía estremecerse en señal de duelo. No fue solo un evento religioso,
sino una transformación espiritual con repercusiones eternas. Jesús cambió la realidad de la humanidad para siempre. En cuarto lugar, una densa oscuridad cubrió toda la tierra. Mateo 27:45 dice que desde el mediodía hasta las 3 de la tarde hubo tinieblas sobre la región. Este fenómeno no puede explicarse con un eclipse, pues la luna estaba llena durante la Pascua y no podía interponerse entre la tierra y el sol. Fue un acto sobrenatural. Esta oscuridad fue una respuesta divina al momento de mayor maldad del hombre: crucificar al Hijo de Dios. Era como si el sol se negara a presenciar semejante injusticia. La creación misma respondió con solemnidad ante semejante crimen. El profeta Amós ya había profetizado que vendría un día en que el sol se ocultaría al mediodía y la tierra se oscurecería en pleno día. Esa profecía se cumplió literalmente. Esta tiniebla era más que un fenómeno físico, era un mensaje espiritual. Representaba el juicio divino, la aflicción del Padre y la magnitud del pecado. También simbolizaba el luto por la muerte del justo. Para los judíos y gentiles, la oscuridad al morir un gran hombre era un presagio de algo extraordinario. Jesús, el Rey de Reyes, murió, y el universo entero guardó silencio ante tal misterio. La oscuridad también alude a la ceguera espiritual del pueblo. Durante mucho tiempo, los líderes religiosos habían pedido una señal desde el cielo, y ahora la tenían, pero no la entendieron. El cielo oscurecido fue una declaración celestial de que algo fuera de lo común estaba ocurriendo. La tierra tembló, el sol se escondió, el velo se rompió, las tumbas se abrieron. Todo apuntaba a una sola verdad: Jesús no era un hombre común. Su muerte fue el acto más poderoso y definitivo del amor divino hacia la humanidad. Los cielos mismos testificaron a su favor. Volviendo al tema de las tumbas abiertas, Mateo lo menciona de nuevo en Mateo 27 y 52-53. Nos recuerda que muchos santos, al morir Jesús, fueron levantados y salieron de sus tumbas para entrar a Jerusalén. Se aparecieron a muchas personas, como una proclamación viviente de que la muerte había sido vencida. Estos eventos no fueron cuentos simbólicos ni leyendas sin base. Fueron actos extraordinarios que demostraron que la cruz era más que un instrumento de tortura. Era el portal a la vida eterna. Los muertos no podían quedarse callados ante semejante victoria. En quinto lugar, el centurión que presenció la crucifixión reconoció que Jesús era inocente. Este soldado romano estaba encargado de supervisar la ejecución y asegurar que se cumpliera sin fallos. Era un hombre disciplinado, frío, acostumbrado, sí, a la violencia. Había presenciado muchas muertes, pero ninguna como esta. Al ver el terremoto, la oscuridad y los otros signos, el centurión y sus soldados se llenaron de temor. Conmovido por todo lo que vio, declaró con asombro: verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Su corazón endurecido se quebró ante la verdad. Este centurión, hombre de guerra, comprendió en ese momento que había crucificado a un inocente. Su confesión no fue un susurro temeroso ni una frase manipulada por otros. Fue el resultado de todo lo que presenció: la dignidad de Jesús, su silencio ante el sufrimiento, su compasión en medio del dolor. Este oficial había llevado a muchos a la muerte, pero nunca había visto a alguien como Jesús. Fue testigo de algo sobrenatural, algo que su experiencia no podía explicar. Su declaración fue el reconocimiento de una verdad más grande que él mismo. Este soldado veterano entendía bien quiénes eran los líderes judíos y por qué habían llevado a Jesús a la cruz. Aunque Pilato había autorizado su ejecución, el centurión no repitió la condena. Al contrario, la rechazó públicamente al declarar que Jesús era, en efecto, el Hijo de Dios. Había estado presente durante los eventos previos: la injusticia del juicio, la brutalidad de los soldados, el clamor del pueblo pidiendo crucifixión. Sin embargo, algo en Jesús lo desarmó. No fue un reo común.
Su silencio, su nobleza y su perdón hacia los ofensores lo impactaron profundamente. Quizás lo que más conmovió al centurión fue la actitud de Jesús ante el odio. Nunca pidió justicia para sí mismo, ni pronunció una palabra de odio. Al contrario, oró: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Mientras los soldados se repartían su ropa echando suertes, y la multitud se burlaba, Jesús no respondió con ira ni condenación. Mostró misericordia. Esa actitud desconcertó al centurión. Él sabía bien lo cruel que podía ser la muerte en una cruz, pero nunca había visto a alguien enfrentarla con tanta paz y compasión. El Evangelio de Marcos relata que los jefes religiosos instigaron a la multitud para que pidieran la liberación de Barrabás. Cuando Pilato preguntó qué debía hacer con Jesús, ellos gritaron: ¡Crucifícalo! Pilato, queriendo complacer a la gente, entregó a Jesús para ser azotado y crucificado. Jesús soportó la traición, la tortura y el abandono. No buscó salvarse a sí mismo, sino que se preocupó por el perdón de sus enemigos. El centurión lo vio todo y comprendió que no estaba ante un simple mortal, sino ante el mismo Hijo de Dios hecho carne. Durante su agonía, Jesús seguía pensando en los demás. Rogó por los soldados que lo crucificaban, por el pueblo que lo rechazaba, incluso por los criminales que colgaban junto a él. Uno de ellos lo insultó, pero el otro le pidió que lo recordara en su reino. Jesús le prometió el paraíso. En medio del dolor y la injusticia, su corazón seguía lleno de amor. Esa actitud sobrenatural penetró incluso la coraza emocional del centurión. Un hombre que estaba acostumbrado a la sangre, a la crueldad y a la ejecución, se quebrantó ante el poder del amor divino. Las Escrituras nos dicen que los soldados jugaron a los dados por las ropas de Jesús mientras él colgaba del madero. El centurión observó todo: la división de sus prendas, la vigilancia para impedir su rescate, los insultos del pueblo y el cielo que se oscureció. Aunque pudiera parecer un acto más de ejecución, había señales que lo diferenciaban por completo: el temblor de la tierra, el grito final de Jesús, la manera en que entregó su espíritu. Todo apuntaba a una verdad superior. Jesús no fue vencido, sino que se entregó voluntariamente por amor. El centurión no solo escuchó y vio lo que ocurrió, sino que también lo sintió. Todo su cuerpo se estremeció ante lo que sucedía. La naturaleza misma parecía hablar con voz potente. Las piedras se partieron, el velo se rasgó, las tumbas se abrieron. Era como si el universo entero estuviera de luto. Incluso un soldado endurecido por la guerra no pudo resistir semejante demostración de poder. Aquella tarde, el centurión no salió igual. Había sido testigo de la muerte del justo, y algo dentro de él cambió para siempre. Fue un día que no olvidaría jamás. La cruz tiene ese poder. Transforma corazones endurecidos, incluso los de hombres entrenados para matar. La tradición cristiana cuenta que el nombre del centurión era Longino, y que se convirtió en un fiel seguidor de Jesús, predicando el Evangelio hasta morir como mártir. Aunque no podemos confirmar esta historia, sí sabemos algo con certeza. La verdad del Evangelio permanece en el corazón de quien la escucha sinceramente. La cruz tiene poder para cambiar vidas. El centurión llegó como un verdugo, pero se fue como un testigo del Hijo de Dios. Jesucristo ya dio el primer paso. Él murió por nosotros para que tengamos vida. Tomó nuestro lugar en la cruz, sufrió nuestro castigo y ganó para sí un pueblo redimido. Fue rechazado por los hombres, pero aceptado por el Padre. Su muerte no fue una derrota, sino una victoria gloriosa. Nosotros, al recibir su sacrificio, volvemos a vivir. Él no solo agradó a Dios, sino que nos rescató para siempre. Se convirtió en nuestro sustituto, soportó el abandono del Padre y cumplió el plan eterno de redención. En la cruz, todo cambió para siempre.
Algunos pueden pensar que estas historias no son más que mitos o símbolos teológicos. Sin embargo, son eventos únicos que dan testimonio del actuar sobrenatural de Dios en la historia. Son señales prodigiosas que confirman la verdad del Evangelio y la inmensidad del amor de Cristo. Si este mensaje tocó tu corazón, te invito a suscribirte al canal para no perderte ningún nuevo contenido. Juntos podemos expandir la luz del conocimiento y profundizar en la palabra. Gracias por acompañarnos. Que la paz y la bendición de Dios estén siempre contigo.